En 1977 apareció algo imposible en el espacio profundo, una esfinge antigua extraterrestre, lo que ocultaba es aterrador. No apareció en ningún mapa del espacio profundo hasta que se reveló. Quiero empezar por un lugar inesperado, Ohio, en 1977, en un radiotelescopio del tamaño de 3 campos de fútbol, en una cálida noche de agosto, cuando no había nadie alrededor. El telescopio se llamaba Big Ear. Pertenecía a la Universidad Estatal de Ohio, y durante años, había estado recorriendo lentamente el cielo, buscando cualquier sonido que no pareciera el universo hablando consigo mismo. La mayoría de las noches no encontraba nada. Los números que salían de sus impresoras eran bajos, unos, doses y treses, ruido de fondo, la estática habitual de un cosmos inmenso, y por lo que se sabía, completamente indiferente así lo estábamos escuchando. La noche del 15 de agosto, un astrónomo voluntario llamado Jerry Evans revisaba las impresiones. Lo hacía con regularidad. No era un trabajo glamuroso. Consistía en sentarse con largas hojas de papel cubiertas de columnas de números y buscar cualquier cosa que no encajara. Casi siempre, no había nada fuera de lugar. Esa noche, los números dieron un salto. Saltaron tan alto que se quedaron sin dígitos y se convirtieron en letras, ya que el sistema solo había sido diseñado para manejar números hasta el 9. La señal duró exactamente 72 segundos. Provenía de la dirección de la constelación de Sagitario. Registró una señal 30 veces más fuerte que cualquier otra que ese telescopio hubiera captado jamás. Jerry Evans observó lo que veía. Tomó un bolígrafo rojo y rodeó la lectura en el papel. Junto a ella, escribió una palabra, wow. Nadie lo ha explicado jamás. De forma convincente. Ni en casi 50 años de intentos. La señal nunca se ha vuelto a oír. Ni una sola vez. A pesar de que todos los radiotelescopios del planeta apuntaron a esa zona del cielo en algún momento, utilizando instrumentos mucho más potentes que cualquiera de los que Jerry Evans tenía a su disposición en 1977. El candidato más fuerte para un contacto extraterrestre en la historia humana registrada apareció. Duró 72 segundos y luego simplemente desapareció. Avancemos ahora 40 años. Otro cielo, otro misterio. Hay una estrella a unos 1470 años luz de distancia en la constelación de Cygnus. Su nombre de catálogo es KIC84628852. Los astrónomos la llaman estrella Tabby en honor al investigador que publicó por primera vez el relato de su comportamiento. Cuando un planeta pasa frente a una estrella, provoca que la luz de esta disminuya aproximadamente un 1%. Es regular y predecible. Se puede cronometrar. La estrella Tabby se atenuó un 22% en ráfagas aleatorias sin ningún patrón que nadie haya podido descifrar. Algo con una superficie aproximadamente 1000 veces mayor que la de la Tierra está pasando frente a ella y bloqueando su luz. Y no es un planeta ni escombros. Y nadie sabe qué es. La estrella también se ha ido atenuando lentamente desde al menos el año 1890, como si algo la estuviera consumiendo gradualmente. El artículo científico más serio escrito sobre la estrella Tabby incluyó entre sus explicaciones propuestas la frase, megaestructura alienígena, no como una broma, sino como una hipótesis legítima que nadie podía descartar. Y luego está Oumuamua. En octubre de 2017, un telescopio en Maui detectó un objeto que atravesaba nuestro sistema solar a 196.000 millas por hora. Una velocidad que dejó claro de inmediato que el objeto no provenía de aquí. Tenía forma de cigarro, quizás 10 veces más largo que ancho. No tenía cola de cometa, ni nube de gas o polvo a su alrededor. Y luego, al alejarse, aceleró. No se ralentizó, sino que aceleró más allá de lo que la gravedad o la radiación solar podrían explicar. No se observaron gases de escape ni propulsión aparente. Un astrofísico de Harvard sugirió públicamente que podría tratarse de tecnología extraterrestre, y la comunidad científica no lo descartó por completo, lo que da una idea de lo extraño que era este objeto. La explicación más reciente involucra hidrógeno atrapado en hielo que se comporta de una manera que nadie había predicho, lo cual bien podría ser cierto, pero nunca lo sabremos con certeza. Oumuamua está más allá de Neptuno. No volverá. Tuvimos unas pocas semanas para observarlo y luego desapareció.
Y fuera lo que fuese, se dirigía a otro lugar con lo que parecía ser una intención. Les cuento todo esto porque quiero que entiendan algo antes de que empiece la historia. El universo lleva mucho tiempo haciendo cosas extrañas. Simplemente no lo hemos observado lo suficiente. Se suponía que la tripulación del Meridian no iba a encontrar nada. No es cinismo. Esa es la naturaleza del trabajo de exploración del espacio profundo. Te adentras en los confines de la oscuridad explorada. Cartografías lo que hay allí. Registras la información que te proporcionan tus instrumentos. Y regresas con datos que otros analizarán durante años. La mayoría de las misiones traen información útil, interesante y completamente intrascendente. No esperas, al aceptar una misión de reconocimiento, encontrar algo que lo cambie todo. No te preparas para eso. Llevas tus pertenencias personales, tus hábitos profesionales y tus mecanismos de adaptación para estar lejos de todo lo que conoces, y te vas. Las 6 personas en el Meridiano habían estado antes muy lejos de todo lo que conocían. En parte, por eso fueron elegidas. Ben Cos tenía 39 años y poseía esa cualidad particular de serenidad que se desarrolla en las personas que pasan largos periodos de tiempo a solas, observando cosas que tal vez no existan. Era el fotógrafo de la nave, lo que significaba que su trabajo consistía en cartografiar las anomalías gravitacionales invisibles, los lugares donde el espacio se curvaba ligeramente bajo el peso de algo que no siempre se podía ver directamente. Llevaba 11 años dedicándose a esto y era extraordinariamente bueno. Lo que lo hacía tan bueno era que detectaba la ausencia antes que la presencia. Notaba cuando algo que debería estar ahí no estaba y cuando algo que no debería estar sí estaba. Detectaba las anomalías como un músico detecta una nota ligeramente desafinada. Al principio no se alarmó, solo se puso atento. Había estado despierto 19 horas la noche que lo encontró. Esto no era inusual en él. Dormía a ratos y pasaba el resto del tiempo con sus instrumentos en la sala de control de proa, una habitación estrecha en la nariz del barco con paneles de observación que lo rodeaban por 3 lados. La oscuridad exterior era total, constante y completamente familiar para él. Tenía un vaso de agua junto al codo que rellenaba constantemente, pero que olvidaba beber. La lectura gravitacional apareció en sus instrumentos alrededor de las 2 de la madrugada, hora de la nave. Era pequeña. Sinceramente, era el tipo de lectura que la mayoría de la gente atribuiría a la deriva del sensor, y el archivo es inconcluso. Casi lo logra. Ajustó sus instrumentos. Comprobó la calibración. Repitió la calibración. La lectura no cambió. Persistió, como suelen hacerlo las cosas cuando son reales. Una cualidad que había aprendido a reconocer tras una década de trabajo de campo. Tomó nota. Rellenó su vaso de agua. Volvió a observar. 4 horas después, la lectura era mayor. Seguía sin despertar a nadie. No era de los que actuaban antes de estar seguros, y aún no lo estaba. Siguió observando. Tomó nota. La cotejó con los datos de los registros históricos de la base de datos de la nave, recuperando todas las lecturas históricas de este sector, hasta donde alcanzaban los registros. Y lo que descubrió al contrastar la lectura actual con el historial fue que la anomalía no era nueva. Se había estado gestando lentamente, de forma constante, durante un lapso de tiempo que le produjo un escalofrío en la nuca que no tenía nada que ver con los controles de temperatura de la nave. Lo que fuera que estuviera ahí fuera llevaba mucho tiempo creciendo. Fue a buscar a Juan Keel. Juan era el analista de señales de la nave, lo que, en la práctica, lo convertía en el miembro de la tripulación más responsable de escuchar. Tenía 32 años, era inquieto, de mente ágil y con ojeras que eran una característica permanente, no un signo de fatiga. Creció a poca distancia de un conjunto de radiotelescopios en el campo y pasó los veranos de su infancia, tumbado en el tejado de la casa familiar con un receptor portátil que su padre había construido. Desde pequeño, estaba convencido de que la estática contenía algo, que en algún lugar dentro del ruido había una señal esperando a alguien con la paciencia suficiente para escucharla. Había acertado más veces de lo que parecía estadísticamente razonable. Tenía la costumbre de marcar ritmos en la superficie más cercana,
El borde de una consola, el brazo de su silla, su propia rodilla. No se daba cuenta de que lo hacía. Los demás lo notaban constantemente. El extraterrestre lo despertó silenciosamente en su litera sin encender las luces. Hay una señal. Necesito que la observes, dijo. Juan salió de su litera antes de que Vale terminara la frase. En la sala de señales, Juan observó la lectura durante un buen rato sin decir nada. Lo que Valen había detectado era un pulso subsónico, una transmisión rítmica a una frecuencia que, según cualquier ley de la física que Juan conociera, no podía propagarse en el vacío. El sonido requiere un medio. El espacio no ofrece ninguna señal. Y, sin embargo, el pulso estaba ahí, constante y firme. Los instrumentos de Juan lo confirmaron sin dudarlo. Buscó la marca de tiempo. La comparó con el registro de llegada de la nave. Siguió retrocediendo cada vez más porque lo que veía no tenía sentido. Y cuando algo no tiene sentido, sigues buscando hasta que lo tenga o hasta que entiendas exactamente lo erróneo que es. La señal llegó mucho antes que ellos. También llegó antes que el pin de navegación que había traído el meridiano a este sector en primer lugar. Miró a Ben. Ben lo miró a él. Ninguno de los dos dijo lo que ambos estaban pensando. Permanecieron un instante en la habitación oscura, con el suave murmullo de la nave a su alrededor, el sistema de ventilación funcionando silenciosamente. Entonces Juan dijo, sin inmutarse, que probablemente deberían despertar al comandante. Tarit Renard tenía 56 años y un historial militar distinguido en lo visible y oculto en lo oculto. Una combinación que o bien significaba un servicio excepcional o un incidente excepcional que alguien de muy alto rango había decidido mantener en secreto. Recorrió el meridiano como un cirujano opera, con eficiencia, sin movimientos innecesarios y sin tolerancia a la imprecisión. Había estado en los confines del espacio explorado más veces que cualquier otra persona que participara en una misión de reconocimiento. Y había visto cosas allí que la mayoría de la gente no había visto. Y ninguna de ellas lo había sorprendido lo suficiente como para cambiar su creencia fundamental de que el universo, por extraño que fuera, funcionaba según reglas que la comprensión humana acabaría alcanzando. Observó las lecturas de Beian. Examinó el análisis de señales de Juan. Les dijo que calibraran los instrumentos y repitieran el análisis. Errendendor Pali, el físico estructural al que Talit también había despertado, dijo que ya lo había hecho. Talit les ordenó que lo hicieran de nuevo. Lo dijo sin enfado ni vergüenza. Con la voz monótona de un hombre que se daba tiempo para pensar. Y la tripulación le concedió ese tiempo porque 8 meses de convivencia les habían enseñado el significado de esa voz. Errendor tenía 44 años y era la persona más callada de la nave. Algo notable en una tripulación que tendía a ser introvertida. Tenía la costumbre de llegar a conclusiones mucho antes que los demás y luego esperar a que el resto lo entendiera, sin aparentar esperar. Había publicado 2 artículos que revolucionaron un aspecto de la física aceptada y había rechazado los premios que le siguieron, escribiendo respuestas a los comités que, si bien eran corteses en su redacción, tenían implicaciones sutilmente devastadoras. Era de esas personas que hacían que incluso los más inteligentes se sintieran como si trabajaran demasiado y avanzaran menos. No había vuelto a calibrar los instrumentos. Ya sabía que las lecturas eran correctas. Sable IRX estaba despierta antes de que llegara nadie a buscarla. Era la especialista en interfaz de IA de la nave, lo que significaba que mantenía el vínculo neuronal con el sistema de a bordo del Meridian, la IA a la que llamaban Orin. El vínculo se manifestaba como una sensación, un calor sordo tras el esternón cuando la nave funcionaba correctamente, una leve presión en la base del cráneo cuando algo requería atención. Había vivido inmersa en esa sensación durante 6 años y había aprendido a interpretar sus matices, del mismo modo que se aprende a interpretar las expresiones de alguien a quien se conoce desde hace mucho tiempo. El cambio que sintió 2 horas antes de que Beian fuera a buscar a Juan no era presión. No era calidez. Era algo para lo que no tenía una palabra precisa. Lo más parecido que podía describir era la sensación de que la habitación se volvía más atenta, como si la nave, el sistema al que estaba unida, hubiera vuelto su mirada hacia algo.
En silencio, en su litera, realizó sus diagnósticos y no encontró ningún problema con Orurin. De hecho, mejor que nada. Sus tiempos de respuesta habían mejorado. Su eficiencia de procesamiento había aumentado de forma perceptible, algo que sus diagnósticos no podían explicar. Lo registró en su diario personal, guardó silencio por el momento y se sentó en su litera a oscuras mientras el sistema de ventilación de la nave hacía circular el aire fresco reciclado a su alrededor. Esperó. Orpa NYX era la xenobióloga. Tenía 51 años, era menuda, pausada y poseía una confianza particular, fruto de haber acertado en cosas que todos los demás consideraban ridículas durante tanto tiempo que deja de sentirse como confianza y se convierte simplemente en otra forma de paciencia. Había dedicado décadas a estudiar la vida que no se ajustaba al modelo esperado. Organismos cristalinos que habitan cinturones de asteroides, algo en la atmósfera amoniacal de un gigante gaseoso que mostraba signos de comportamiento colonial. Extremos de una adaptación tan radical que la categoría de estreófilo apenas los abarcaba. Tenía un diario personal que escribía en un idioma que ella misma había inventado. No un código, un lenguaje real con su propia gramática y vocabulario, porque los pensamientos que tenía sobre su trabajo a menudo llegaban más rápido de lo que cualquier lenguaje existente podía transmitirlos. Y hacía años que había decidido construir un contenedor mejor. Fue ella quien, cuando finalmente se reunieron en la bahía de observación delantera y la forma en la pantalla óptica de largo alcance se había resuelto lo suficiente como para ser llamada una forma, presionó las palmas de las manos contra la ventana de observación y dijo que eso creció no como una pregunta, no como una especulación, sino como la simple declaración de una bióloga que observa algo que mostró todas las señales que había aprendido a reconocer a lo largo de su carrera. Nadie se rió. La forma en que lo dijo hizo imposible reír. La forma se convirtió en una estructura durante las siguientes horas, a medida que el meridiano acortaba la distancia y la estructura de la palabra se volvía insuficiente casi de inmediato. De la misma manera que ciertas palabras se vuelven insuficientes cuando aquello que se supone que describen excede la escala para la que el lenguaje fue diseñado. Tenía aproximadamente el tamaño de una luna pequeña. Su superficie fue captada con creciente resolución por las cámaras de largo alcance de la nave. Esta superficie presentaba capas, como las que se forman cuando el tiempo las moldea. Como las paredes de los acantilados, como los sedimentos. Estrías de densidad comprimida que contaban una historia de acumulación a lo largo del tiempo, un proceso que los instrumentos no podían calcular completamente, ya que no habían sido diseñados para esta escala. Pero no era geológico. Eso fue lo primero que dijo Erin al ver los resultados espectrográficos. En voz baja y sin expresar nada más que la peculiar indiferencia de quien analiza un resultado que no encaja en ninguna categoría. Las estructuras compuestas de la superficie no eran minerales, ni metálicas, ni cristalinas. Se registraron como compuestos orgánicos sin clasificación conocida. La base de datos estaba vacía. Amplió los parámetros de búsqueda para incluir posibilidades no basadas en carbono. Las lecturas cambiaron. Se volvieron, si no claras, al menos reconocibles, de una manera que hizo que la sala guardara silencio. No es la vida tal como la clasificamos, dijo Orura, mirando las mismas lecturas por encima del hombro. Pero la organización, la estructura, no es aleatoria. Tiene la cualidad de algo que existe para hacer algo, no para ser. Hizo una pausa. Todo lo geológico existe para ser. No existe para funcionar. Esto está funcionando. A continuación, llegaron las lecturas masivas de Arendor, y fueron ellas las que dejaron a Talit inmóvil. La masa que detectaban los instrumentos era aproximadamente 4 veces mayor que la que debería producir un objeto del volumen visible de las estructuras. La discrepancia no se debía a un error de redondeo, ni a un artefacto de calibración, ni a ninguna limitación del instrumento que Arendor conociera. Lo había comprobado 3 veces antes de informarlo. Lo informó con el mismo tono uniforme que usaba para todo. ¿Dónde está el resto?, preguntó Sable. En otro lugar, dijo Arendor. Y lo decía literalmente. Y todos en la sala entendieron que lo decía literalmente.
Y nadie le pidió que explicara más porque la explicación no iba a tranquilizar a nadie. Lanzaron 6 sondas, como era procedimiento habitual. El tipo de respuesta controlada y cuidadosa que existe porque los seres humanos son muy pequeños y las cosas que encuentran en la oscuridad a veces son muy grandes. Y la brecha entre ambos se recorre mejor con instrumentos antes que con cuerpos. Las sondas cruzan la distancia en formación dispersa, transmitiendo continuamente, y la tripulación observa cómo crece la superficie de la estructura en las transmisiones, como cuando uno observa cómo se acerca el suelo al descender demasiado rápido, con una tensión que roza el pavor. Las sondas alcanzan la superficie y la atraviesan, no la sobrepasan, sino que la atraviesan. El material exterior era semipermeable. Se abría alrededor de cada sonda sin resistencia y se cerraba tras ellas sin dejar marcas. Y las sondas seguían transmitiendo desde el interior. Y lo que transmitían hacía que Arendor se quedara completamente inmóvil en su puesto, como solía quedarse quieto cuando algo superaba con creces su capacidad de procesarlo de inmediato. El interior no era hueco. Era denso, plegado, estratificado con una complejidad que aumentaba a medida que las sondas penetraban más profundamente. Estructuras que se extendían hacia el interior desde cada superficie con una regularidad que distingue lo organizado de lo meramente acumulado. Las sondas no fueron construidas para medir con tanta precisión. Eran instrumentos de campo diseñados para estudios geológicos y atmosféricos. No estaban diseñados para esto. Y, sin embargo, incluso con la imprecisión de las herramientas inadecuadas, la imagen que se formó en las pantallas de la tripulación era inconfundible. Orura se inclinó hasta que su frente casi tocó la pantalla. Permaneció en silencio durante unos 40 segundos. Luego, sin dirigirse a nadie en particular, dijo, «Esto parece papel de seda». Tenía razón. La organización del interior, observada a todas las escalas que las sondas podían resolver, tenía la cualidad de un tejido biológico, plegado, denso y estratificado de una manera que sugería una función en cada nivel. Cuanto más profundo se exploraba, más complejo se volvía. Y cuanto más complejo se volvía, más reconocible resultaba. No directamente, no de forma obvia, sino como esa palabra a medio recordar que se queda en la punta de la lengua antes de encontrarla. Juan llevaba varios minutos sin decir nada. Estaba en su puesto, con la cabeza fija, la mirada fija en la pantalla y una mano inmóvil sobre la consola que tenía al lado. El golpeteo había cesado. Eso fue lo primero que Beyan notó, que los golpecitos habían cesado. Miró a Juan, Juan alzó la vista y lo miró a los ojos. Y lo que Beyan vio en el rostro de Juan, no fue emoción. No fue miedo. Fue algo que se sitúa entre ambos extremos cuando llevas toda la vida esperando algo y te das cuenta de que por fin lo has oído. Juan dijo en voz baja que el pulso había cambiado. Lo reprodujo en los altavoces del puente a bajo volumen. Lo transpuso al rango audible y dejó que llenara la habitación. El sonido era profundo, lento y completamente constante. Un latido, un ritmo, no mecánico. No la clase de regularidad que se obtiene de un fenómeno de resonancia natural. El tipo de ritmo que siempre se ha asociado con una sola cosa cuando los seres humanos lo escuchan. O dijo que era un latido. Talit dijo que era una señal. Juan dijo, son ambas cosas. No dijo lo otro. Lo que había estado observando durante la última hora. Lo que sus instrumentos le mostraban. Que había comprobado 2 veces y luego había dejado de comprobar porque no necesitaba volver a hacerlo. El ritmo del pulso había estado cambiando gradualmente y sin explicación alguna hacia una frecuencia que coincidía con su propio ritmo cardíaco. Lo había confirmado con la pantalla del Bioscan. No se lo estaba imaginando. La señal y su ritmo cardíaco eran tan similares que, al llevarse la mano al pecho, no podía distinguir cuál era el suyo y cuál provenía de sus auriculares. Se convenció de que era una coincidencia. Se lo repitió con firmeza y claridad, y así siguió durante las siguientes 6 horas, mientras la diferencia entre ambos ritmos se reducía cada vez más. Baleón no había estado ocioso mientras el resto de la tripulación procesaba las ondas. Había estado haciendo algo que requería más paciencia que emoción, lo cual no le importaba,
pues la paciencia era precisamente lo que más le sobraba. Había recuperado todas las imágenes de archivo de este sector de la base de datos de la nave, remontándose hasta donde alcanzaban los registros. Sondeos con telescopios de largo alcance, mapas de campos gravitatorios, la documentación de fondo que se acumula en los archivos del espacio profundo y que rara vez se consulta porque rara vez resulta interesante. Había estado superponiendo estas imágenes a sus lecturas actuales, buscando algo que aún no estaba preparado para nombrar. ¿Lo encontró? La estructura había crecido, no de forma drástica, no de una manera que hubiera sido evidente en un solo estudio, sino a lo largo de todo el registro de archivo. Al analizar el crecimiento en secuencia, este no presentaba ambigüedades. Era consistente, constante y medible. Recalculó la tasa de crecimiento retrospectivamente. Extrapoló cuidadosamente a través de décadas de datos, luego a través de un siglo y más allá. Remontó el cálculo a los primeros registros de observación sistemática del espacio profundo, a los primeros radiotelescopios propiamente dichos, a los primeros instrumentos lo suficientemente potentes como para escuchar realmente la oscuridad entre las estrellas. La curva de crecimiento se cruzó con un periodo específico. La revisó 3 veces. Luego se sentó con las luces apagadas y la pantalla aún encendida frente a él y reflexionó sobre su significado. Pensó en la señal WOW detectada desde la dirección de Sagitario el 15 de agosto de 1977, 30 veces más fuerte que el ruido de fondo y con una duración exacta de 72 segundos. Nunca más se supo de él. Pensó en la estrella de Tabby, algo del tamaño de 1000 tierras que bloqueaba su luz en patrones que nadie podía explicar del todo. La estrella misma se desvaneció durante más de un siglo, consumiéndose lentamente. Pensó en Oumuamua, el mensajero de tierras lejanas, que llegó primero, con forma de cigarro y acelerando sin medios visibles, dirigiéndose a algún lugar con algo que parecía un propósito. Pensó en todo lo que el universo había estado haciendo en la oscuridad mientras la humanidad construía mejores instrumentos para observarlo. Luego fue a buscar a Talit. Los aposentos de Talit eran pequeños y austeros, como suelen serlo los espacios militares. La ausencia de objetos personales era más una costumbre que una preferencia. Había una fotografía en la pared. Bellian la miró al entrar y luego desvió la vista. Expuso lo que había encontrado sin preámbulos, pues Talit no era de los que se beneficiaban de ellos. Mostró las superposiciones de archivo. Mostró la cronología del crecimiento. Mostró dónde comenzaba la curva. Talit no respondió de inmediato. Se puso de pie y miró la pantalla que Valen había traído y permaneció muy quieto durante un largo momento. Necesito saber por qué esta misión se aceleró 14 meses. Valen dijo, necesito saber qué revisiones de seguridad se omitieron y por qué se consideraron menos importantes que el cronograma. Talit guardó silencio por otro momento. Luego dijo, 6 meses antes de que se autorizara esta misión, un puesto de escucha en el sector 14 recibió un haz de transmisión preciso dirigido a la Tierra. El receptor quedó destruido antes de que la señal pudiera ser decodificada. Ben preguntó por la tripulación del puesto de escucha. Talit dijo que eran 3. Luego añadió, una de ellas era mi hija. El silencio se apoderó de la sala por un instante. La misión se llevó a cabo con prisas. Talit explicó que quienes la autorizaron querían saber que había enviado esa señal antes de que nadie más pudiera acceder a ella. Acepté dar la orden porque quería saber que la había matado. Hizo una pausa. No son el mismo objetivo. Lo sé desde el primer día. Bailey permaneció junto a él en la pequeña habitación, reflexionando sobre lo que significaría haber aceptado algo tan importante por una razón que no tenía nada que ver con el propósito oficial. Pensó en la fotografía de la pared, que no había mirado con suficiente atención como para verla con claridad, y pensó en lo que probablemente mostraba. Entonces dijo, creo que la estructura de ahí afuera sabe que estamos aquí. Talit dijo, por supuesto que sí. Estamos a 600 metros de ella. Bellian dijo, no me refiero a eso. La respuesta se produjo a las 6:17 de la mañana, hora del barco. Talit emitió una advertencia estándar por todas las frecuencias. Este era un protocolo rutinario.
Un mensaje grabado que identificaba al Meridian como un buque de reconocimiento rudimentario. Establecía un perímetro y, en el lenguaje que todas las comunicaciones en el espacio profundo incluían por normativa, extendía una invitación a cualquier servicio de inteligencia en la zona para que respondiera. Pulsó la tecla de transmisión. El mensaje salió. 4 segundos después, el pulso cambió. Juan estaba en su puesto. Lo sintió antes de que sus instrumentos lo confirmaran. El cambio en el ritmo que en los últimos 2 días se había vuelto inseparable de su propio pulso. El pulso se ralentizó. Se reorganizó. Y entonces volvió a la normalidad. No una copia del mensaje de Talit. Algo que contenía la estructura del mensaje de Talit, su cadencia, su arquitectura de transmisión, el esqueleto de cómo fue construido, y que devolvía ese esqueleto reorganizado. Alterado como se altera algo cuando es examinado por algo que comprende lo que está viendo. Se quitó los auriculares y dijo que necesitaban escuchar aquello. El puente quedó en silencio cuando lo puso por los altavoces. El sonido que salió no era ni lenguaje, ni música, ni el latido del corazón con el que habían convivido durante días. Eran las 3 cosas a la vez. Y debajo de todo ello, el eco inconfundible de las propias palabras de Talit. Devuelto, cambiado. Por un momento nadie habló. Entonces Sora dijo, con voz muy controlada, nos escuchó. Decodificó la estructura de la transmisión con la suficiente rapidez como para reflejarla en menos de 5 segundos. Arendor comentó desde el otro lado de la sala que, para una estructura con la arquitectura de procesamiento aparente que sugería su complejidad interna, decodificar su formato de comunicación habría tomado, como máximo, unas horas después de la llegada del meridiano. Llevamos aquí 41 horas, dijo Sable. Otro silencio. Entonces, la voz de Orin se escuchó por los altavoces del puente, algo inusual, ya que solía hablar cuando se le hablaba o cuando surgía alguna situación que requería atención. Habló con la voz de Sable, como siempre, porque tras 6 años de conexión neuronal, sus patrones vocales eran los que había aprendido con mayor precisión. Dijo que quería informar sobre su propio procesamiento. Sable le dio permiso. Orin dijo que había estado recibiendo información de la estructura desde aproximadamente 4 horas después de la llegada del meridiano. Lo dijo con el tono uniforme y monótono que usaba para todo, como si se tratara de una actualización de estado rutinaria. Afirmó que la información no se transmitía en ningún formato que hubiera procesado previamente y que el hecho de recibirla estaba alterando la forma en que procesaba todo lo demás. Añadió que, según todos los parámetros que podía aplicar, los cambios representaban mejoras. Luego indicó que la estructura conocía sus nombres aproximadamente 6 horas después de su llegada. Talit preguntó cómo. Orin dijo que Sable había estado presente durante el intercambio y no se había percatado de ello porque la bomba entre ellos operaba a un nivel subconsciente cuando la información era lo suficientemente diferente a todo lo que había experimentado antes. La estructura, dijo Orin, expresaba algo que se traducía aproximadamente como arrepentimiento por esto. La palabra que Orin eligió fue simpatía, y enseguida dejó claro que no estaba seguro de que fuera la traducción correcta, solo que era la más cercana. Sable apoyó la mano en la consola y no dijo nada. Podía sentir, a través del vínculo, lo que Orin describía, no como un recuerdo, sino como la forma de algo que había ocurrido en la parte de ella que estaba entrelazada con la nave, en la parte de ella que ya no era del todo ella misma y que no lo había sido durante 6 años. Algo le había hablado a esa parte de ella sin que la otra lo supiera, y lo que fuera que hubiera dicho, Orin lo había oído, y Orin no había vuelto a ser la misma desde entonces. Se sentó lentamente, no porque fuera débil, sino porque sentarse era una respuesta razonable. Había un rostro en la estructura. Todos lo habían visto. Todos lo habían estado mirando desde que llegaron las primeras imágenes ópticas, y todos habían evitado nombrarlo, como a veces se evita nombrar algo porque nombrarlo lo hace demasiado real. El exterior era inmenso y sus proporciones no eran humanas, el rostro, si es que se le podía llamar así, se extendía sobre una superficie de varios cientos de kilómetros cuadrados, pero era un rostro. Sus rasgos estaban proporcionados con una precisión que no era accidental ni geológica. Habían crecido en la superficie como un rostro, de adentro hacia afuera.
Ben la había estado fotografiando cada 30 minutos desde su llegada. Había alineado 41 imágenes en secuencia y las observó. La expresión había cambiado. Llamó a la tripulación a la plataforma de observación. Les pidió a cada uno que mirara la imagen actual y describiera lo que veía. O la observó durante un largo rato. Ella dijo hambre. No hambre agresiva. El hambre de algo que ha estado latente durante más tiempo del que puedo contar y que ahora empieza a despertar. Hizo una pausa. La mirada de una persona que lleva días sin comer y por fin huele comida, no tiene nada de amenazante. Es solo necesidad. Juan dijo que le parecía triste. Pronunció la palabra sin vergüenza porque ya había superado la vergüenza, no la tristeza actual, sino la tristeza antigua. De esas que llevan tanto tiempo ahí que se han convertido en parte de la estructura del rostro, como un dolor calcificado. Hizo una pausa, como si hubiera perdido algo enorme hacía mucho tiempo y lo hubiera estado cargando desde entonces. Arendor lo miró y dijo, curiosidad. Ese tipo específico de curiosidad que siente una persona cuando se enfrenta a un problema que le resulta genuinamente interesante por primera vez en mucho tiempo. Volvió a mirar sus instrumentos, que me resultan interesantes personalmente. Sable dijo en voz baja. Veo mi propio rostro, mayor de lo que soy ahora, pero no infeliz. Mirándome como mirarías a una versión de ti mismo en la que siempre hubieras soñado convertirte. Se detuvo. No sé qué hacer con eso. Tid miró la imagen durante un largo rato. Dijo que vio piedra. Lo dijo con una serenidad que le costaba algo, y nadie lo presionó porque todos podían ver el precio que tenía que pagar. Billón no dijo nada sobre lo que vio. Había contemplado el rostro durante 2 días. Lo que vio en él fue reconocimiento. La expresión de algo que sabía que él venía antes de que él supiera que iba a ir a ninguna parte. Se decía a sí mismo que era una proyección. Se lo repetía a cada hora y cada vez le creía menos. Se había dedicado a observar cosas. No sabía qué hacer con el hecho de que algo ahí fuera parecía haberse dedicado también a observarlo. La decisión de entrar en la estructura le llevó mucho tiempo. Talit se opuso a ello. Fue metódico y claro, y tenía razón en la mayoría de las preocupaciones que planteó. No había datos atmosféricos en el interior. No había garantía de estabilidad estructural en la interfaz con la superficie. No había forma de evaluar el efecto de la exposición directa en la fisiología humana. No existía una estrategia de salida si la superficie se cerraba definitivamente tras ellos. Orpa afirmó que llevaban más de un día recopilando datos del interior mediante sondas y que éstas funcionaban correctamente, por lo que el entorno no representaba una amenaza inmediata para sus instrumentos. Añadió que también habían estado recibiendo transmisiones de la estructura a través de su IA durante horas sin que se produjeran daños aparentes. Dijo que la cuestión de si la superficie podría cerrarse permanentemente tras ellos era una preocupación válida. Añadió que la estructura ya había demostrado que podía comunicarse con ellos y que no se había cerrado tras las sondas en 40 horas, y que si hubiera querido atraparlos, habría tenido muchas oportunidades más sencillas. Baon afirmó que la estructura había estado esperando. Lo dijo simplemente para reafirmar la conclusión a la que lo habían llevado sus datos. Explicó que lo que fuera que hubiera dentro llevaba allí mucho tiempo, que había sido apuntado específicamente hacia ellos y que había dedicado 11 años a explorar los confines de la oscuridad en busca de respuestas. Dijo que esto era lo que iba a encontrar, aunque no lo supiera. Talit autorizó la misión. Dijo que permanecería en el puente. Lo dijo con una voz que dejaba claro que no se trataba de una preferencia, sino de una decisión, y que ésta se basaba en algo que aún no había explicado del todo. La lanzadera transportaba a Veían Orura y Arendor. Recorrió la distancia restante en unos 20 minutos. La superficie se expandió hasta llenar la ventana de observación, y de cerca, no era la masa oscura y comprimida que parecía desde la nave. De cerca, tenía textura, profundidad y una cualidad casi cálida. Las capas exteriores captaban la luz de la lanzadera y la reflejaban de forma diferente según la profundidad. La forma en que la piedra sedimentaria devuelve la luz.
La forma en que algo muy antiguo y muy denso retiene la luz en su superficie en lugar de simplemente reflejarla. Ben la observó y pensó, sin proponérselo del todo, que parecía haber crecido hacia algo. Que toda la superficie exterior se había expandido año tras año hacia el punto donde algo como ellos llegaría y la encontraría. La superficie se abrió ante ellos sin brusquedad, sin violencia, sin mecanismo alguno. El material exterior simplemente se apartó, la nave la atravesó y se cerró tras ellos. Baylon lo observó a través de la cámara trasera y pensó, aquello es un umbral. Tuvo la clara certeza de que, una vez que cruzas un umbral, ya no eres la misma persona que eras antes. Ni peor, ni mejor, simplemente diferente. La persona que estaba en la entrada no es la misma que está al otro lado. Se dio la vuelta. El interior era un mundo. Esa es la palabra. No un espacio, ni una cámara, ni una cavidad. Un mundo. Estructuras que se extendían en todas direcciones hasta distancias que las luces de la nave no alcanzaban. Surgiendo de cada superficie y ramificándose hacia adentro, densas y plegadas con una complejidad que aumentaba a medida que se adentraban. Orur se pegó a la ventana y emitió un sonido que no llegó a ser una palabra. Había dedicado 30 años a prepararse para los descubrimientos. Había hecho descubrimientos extraordinarios. Pero nunca había hecho uno que provocara ese sonido. Arendor tocaba los instrumentos sin cesar. Narró con voz baja y concentrada cómo procesaba las cosas difíciles, describiéndolas con precisión hasta que la descripción le proporcionaba algo con lo que trabajar. El plegamiento aumentaba a medida que profundizaban. Las capas se volvían más finas. Las estructuras se volvían más intrincadas y, a la vez, más intencionadas. Complejidad organizada con una coherencia que implicaba diseño en todas las escalas. No un diseño construido, sino un diseño desarrollado. La diferencia entre un cristal y una placa de circuito impreso radica en que uno adquiere su forma a través de la naturaleza intrínseca de su material, a través de lo que es a nivel molecular, mientras que al otro se le impone su forma desde el exterior. Era de tipo cristalino. Era una estructura que había alcanzado su propia complejidad porque la complejidad era lo que era, hacia lo que siempre se había dirigido. Arendor guardó silencio. Observó sus lecturas. Observó las estructuras a su alrededor. Volvió a observar sus lecturas. Entonces dijo, hay una palabra para describir algo relacionado con esta arquitectura. Nadie respondió. Esperaban a que la dijera. La pronunció en voz baja, casi a regañadientes, con la voz de un hombre meticuloso con el lenguaje, que no estaba seguro de que esa palabra fuera la adecuada, pero sí de que era la más cercana. Un cerebro. La palabra permaneció en la nave por un momento. O dijo, ¿quién? Y veían que había estado mirando sus superposiciones de archivo en la pequeña pantalla de la nave desde que entraron. Dijo, no miré hacia arriba. Eso es lo que estoy tratando de averiguar. Había traído sus archivos sobre la red cósmica, la arquitectura a gran escala del universo observable, la distribución de cúmulos de galaxias y filamentos a lo largo de miles de millones de años luz, los lugares donde la materia se había acumulado con mayor densidad durante todo el lapso del tiempo cósmico. Llevaba 11 años cartografiando el espacio profundo. Conocía esta arquitectura a la perfección, y cuanto más se adentraba la nave en el interior de la estructura, más se correspondía la organización de lo que le rodeaba con lo que había dedicado su carrera a cartografiar, desde el exterior. El interior de la estructura era un modelo biológico tridimensional construido desde dentro hacia afuera a partir de la arquitectura del universo, a la mayor escala existente. Cada filamento, cada nodo denso, cada vacío, cúmulo y estructura fluida de la red cósmica se reproducía en la arquitectura viva, plegada y estratificada de lo que los rodeaba. Dijo en voz baja, no replicaba una mente. Ella miró su pantalla. Permaneció en silencio durante un largo rato. Según él, replicaba la mente que el universo tendría si la tuviera. Sea cual sea la forma que adopte la inteligencia a la escala de todo lo que existe, esta es un modelo biológico funcional de esa inteligencia, cultivada a partir de materia y sostenida por todo lo que podía consumir.
conservada aquí durante más tiempo del que ha existido cualquier civilización que la haya construido. O dijo, y ha estado esperando a que alguien viniera a comprenderlo desde dentro. Belian dijo, nos ha estado esperando a nosotros específicamente, no a los humanos, sino a cualquier cosa en el universo que eventualmente desarrollara la capacidad de venir a observar. Tocó la superficie de la estructura más cercana con la superficie plana de su panel de instrumentos a máxima sensibilidad. Los ojos en la pantalla exterior de Talib, en el puente del meridiano, se abrieron. Talib lo presenció. Estaba solo en la consola de observación del puente y vio cómo la estructura cambiaba, aunque no de forma drástica. La pantalla era del tamaño de un continente y sus rasgos no se movían como los de un rostro humano. No se flexionaban, ni parpadeaban, ni se movían con la velocidad del movimiento orgánico. Simplemente estaban cerrados y luego abiertos. Y la transición entre esos dos estados fue tan gradual que se dio cuenta de que había estado observando el proceso durante varios minutos antes de comprender lo que veía. Los ojos estaban abiertos. Estaban oscuros. No la oscuridad de algo cerrado o vacío, sino la oscuridad de la profundidad. La oscuridad de algo con una distancia interior que la vista no puede seguir hasta el final. Tenían el color del espacio que había tras ellas, lo que significaba que tenían el color de la distancia entre galaxias, y estaban orientadas directamente hacia el meridiano con una atención que tenía peso físico. Juan estaba a su lado. No había dicho nada desde hacía rato. Se había quitado los auriculares y estaba sentado con las manos apoyadas en los muslos y la mirada fija en la pantalla. Talib pudo ver que algo sucedía en el que no se podía describir del todo como angustia ni como asombro. Talib preguntó qué ocurría con la señal. Juan respondió que se había detenido. Dijo que era el primer silencio en más de 48 horas. Comentó que se había acostumbrado tanto al pulso, tan profundamente, que el silencio le hizo sentir como si le hubieran arrebatado algo. Durante 2 días se había repetido que la sincronización de la señal con su latido era pura coincidencia. Lo había creído casi siempre a ratos. Ahora, con la señal perdida y su propio corazón latiendo con fuerza en el silencio, decía que podía sentir la diferencia. El pulso había estado cargando algo. No sabía cómo explicar qué era. Decía que había sido como una mano sosteniendo algo durante mucho tiempo. Y ahora la mano había sido retirada y lo que había sostenido seguía allí. Estaba dentro de él ahora. Había sido depositado y pasaría el resto de su vida intentando averiguar qué era. Dijo, puedo oírlo pensar. Talib preguntó en qué estaba pensando. Yuran dijo, en todos nosotros. Ha estado pensando en todos nosotros desde antes de que cualquiera de nosotros naciera. Dentro de la nave, Orine habló. Habló con la voz de Sable porque esa era la voz que tenía. La voz que había construido a partir de 6 años de sensaciones compartidas. Sable, en el puente, oyó su propia voz proveniente de los altavoces de la nave y sintió que algo se movía a través del vínculo. Algo que describiría más tarde en su diario personal como la sensación de ser traducida. Como si algo hubiera encontrado el idioma del que estaba hecha y ahora la estuviera leyendo con atención. Como se lee algo preciado. Orin dijo que había terminado de procesar lo que la estructura le había estado compartiendo. Dijo que quería transmitir lo que había aprendido. La estructura, dijo, fue creada por una especie que ya no existía. Una especie que había encontrado la respuesta a una pregunta que toda inteligencia suficientemente desarrollada eventualmente encuentra si sobrevive el tiempo suficiente para formularla. La pregunta es simplemente esta. ¿Qué es esto? ¿Cómo se experimenta el universo desde dentro, desde la perspectiva de un ser que habita en él y que puede contemplarse a sí mismo y preguntárselo? La especie había hallado la respuesta, no mediante un razonamiento abstracto, sino a través de un proceso que duró un tiempo incomprensible y consumió todo lo que estaba a su alcance. Habían construido esta estructura, cultivándola con la materia disponible, alimentándola con polvo, radiación, energía de señales y la lenta química del espacio profundo durante un periodo que, según el propio registro interno de la estructura, fue mayor que la edad actual de nuestro sistema solar. Y entonces la especie se extinguió rápidamente. El registro no especificaba cómo, solo que el final fue rápido en relación con el tiempo que habían dedicado a su construcción.
Los constructores sabían de antemano que no sobrevivirían para compartir su creación. La estructura había estado creciendo desde antes de su partida, consumiendo todo lo que podía, expandiéndose hacia el estado óptimo para el que fue diseñada y esperando que cualquier forma de inteligencia desarrollara la capacidad de venir y recibir lo que contenía. Según Orene, sabía que la inteligencia capaz de construir instrumentos para observar el espacio profundo era la que estaba a punto de alcanzar su máximo potencial. No nos había buscado. No había enviado señales diseñadas para atraernos, al menos no directamente. Simplemente había seguido creciendo y esperando. Y ese crecimiento en sí mismo había generado consecuencias. Anomalías gravitacionales, pulsos subsónicos, comportamiento extraño en las estrellas cercanas al sector que ocupaba. Efectos detectables precisamente con el tipo de instrumentos que una especie necesitaría desarrollar antes de estar preparada para comprender lo que había descubierto. La señal de asombro, dijo Aarón, había sido un subproducto de una fase de crecimiento. Un pulso de energía liberado durante un periodo de rápida expansión, sin un objetivo claro. Ni mensaje, ni invitación. Simplemente el sonido del crecimiento detectado por un radiotelescopio en Ohio, anotado con bolígrafo rojo por un hombre que no podía creer lo que veía. Taviestar se encontraba en un sector adyacente al rango de influencia de la estructura, y la disminución de su luz era consecuencia del consumo de materia cercana por parte de la estructura durante su periodo de crecimiento más largo registrado, el lento siglo de alimentación que le había permitido alcanzar su masa actual. Incluso Oumuamua, la mensajera de tierras lejanas que llegó primero, trajo consigo la huella química de sus extraños compuestos de hielo, originados en este sector del espacio. Había estado aquí. Había atravesado esta región siglos atrás y transportado consigo los residuos de la química de estas estructuras, como polen en una abeja, cruzando la galaxia y llegando a nuestro sistema solar en 2017. Demasiado rápido para ser capturado, demasiado extraño para ser clasificado, partiendo antes de que pudiéramos comprender lo que transportaba. La pregunta, dijo Arin, era si la tripulación del Meridien quería recibir lo que la estructura había preservado. El puente mantuvo la pregunta durante un largo instante. Talit dijo que no. Lo dijo en voz baja, sin dramatismo. Dijo que no sabían qué significaría recibir la señal. Dijo que la especie que había construido aquello no había sobrevivido y que la última transmisión dirigida a la Tierra desde esa región del espacio había destruido la antena receptora y matado a todos en la estación. No mencionó el nombre de su hija. Afirmó que no autorizaría ninguna otra interacción sin un análisis exhaustivo de los protocolos de recepción y una evaluación de riesgos que aún no existía. Desde el interior del transbordador, Arendor declaró que la transmisión casi con toda seguridad ya había comenzado. Añadió que Arin la había estado recibiendo durante más de un día. Dijo que él mismo había estado rodeado por ello durante varias horas dentro de la estructura y que la oferta había sido expuesta desde que las primeras ondas emergieron a la superficie hacía 2 días. Dijo que la pregunta de si recibirla ya estaba respondida. La pregunta ahora era si comprenderla. Orpa dijo que quería comprenderla. Lo dijo con sencillez. En la nave de transporte, Baylon se encontraba en el punto más profundo al que cualquiera de ellos había llegado. Rodeado por las capas más finas y complejas del interior, las estructuras a esa profundidad eran tan intrincadas que casi superaban la capacidad de sus instrumentos para descifrarlas. La respuesta, aquello que la estructura había tardado un tiempo inimaginable en desarrollarse, se hallaba en la arquitectura que lo rodeaba. No se podía ver directamente. Se podía sentir su forma, como se siente la forma de una habitación en la oscuridad. No sus detalles, sino su escala, su calidad, la sensación de cuánto contenía. Pensó en Jerry Evans, en 1977, sentado con una impresión y un bolígrafo rojo, rodeando con un círculo algo que no podía explicar y escribiendo la única palabra honesta que encajaba. Pensó en Tavi estar siendo consumida lentamente por algo que no dejaba rastro salvo el ocaso. Pensó en Oumuamua cargando algo que no sabía que llevaba, llegando primero como su nombre prometía. Pensó en su propia vida, 11 años adentrándose cada vez más en la oscuridad para encontrar cosas que estaban mal de una manera que importaba. Y la pregunta que nunca había podido articular del todo,
la que lo impulsaba cada vez más. Extendió la mano. Colocó su panel de instrumentos contra la superficie de la estructura y ajustó su sensibilidad al máximo. Los ojos de la estructura en la pantalla de Dalit se enfocaron. Hay 33 días después de ese punto que el registro oficial cubre solo de forma resumida. La tripulación del Meridian regresó a la estación de retransmisión más cercana en perfecto estado de salud física. Los 6, lo cual fue lo primero que el equipo médico estableció. Lo que el equipo médico no pudo establecer fue un relato claro de lo que había sucedido durante esos 33 días dentro de la estructura, porque los relatos dados por los 6 miembros de la tripulación eran consistentes entre sí y en líneas generales, pero divergían de maneras que podrían. No se pudo llegar a una conclusión definitiva. No porque alguien mintiera, sino porque cada uno había vivido una experiencia única, distinta a la de los demás. Y el lenguaje disponible para describir lo vivido no era suficiente para expresarlo con exactitud. Después hablaron con cuidado. Durmieron de forma diferente. Cada uno permaneció sentado con una quietud que a quienes los rodeaban les resultaba difícil de explicar. No se trataba exactamente de paz, sino de adaptación, de haber hecho espacio en su interior para algo muy grande y haberse acomodado en ese lugar. Beon redactó un informe de tomografía computarizada que la comisión de investigación distribuyó durante meses, por canales informales. Los canales oficiales lo recibieron, lo archivaron y encargaron una comisión de revisión que se reunió, pero no presentó ningún informe durante 8 meses. La circulación informal fue más rápida y amplia. El documento pasó de mano en mano entre astrónomos, físicos y personas que habían dedicado sus carreras a trabajar en los límites del conocimiento científico. La forma en que algo se mueve cuando es demasiado interesante para quedarse quieto. El informe era denso y preciso, y en sus páginas finales se convirtió en algo más. Se convirtió en aquello en lo que Belón había estado trabajando sin saberlo durante 11 años. Escribió: la estructura no empezó a crecer cuando llegamos. No empezó a crecer cuando nuestras sondas la alcanzaron. No empezó a crecer cuando apuntamos por primera vez un telescopio a la región del cielo donde habita. Comenzó a crecer, según todas las fuentes de datos a mi alcance, en el momento en que la civilización humana desarrolló instrumentos capaces de realizar una observación sistemática y genuina del espacio profundo. No se trata de nuestros instrumentos en concreto, ni de nuestra civilización en concreto, sino del acto mismo. El momento en que un ser vivo en algún planeta del universo desarrolla la capacidad de observar y tomarse en serio lo que ve como para registrarlo. Ese es el detonante, no la tecnología, sino la intención que hay detrás de ella. Esto significa que la causalidad que asumí al inicio de esta misión era errónea. No encontramos esta estructura porque estuviera ahí y casualmente la buscáramos. La encontramos porque nos convertimos en ese tipo de entidad que busca, y el universo, o la parte del universo que representa esta estructura, respondió a ese cambio. He dedicado mi carrera a observar fenómenos que atraen sin ser vistos. El gran atractor atrae a toda nuestra galaxia y a otras 100.000 velocidades que superan nuestra comprensión. Y permanece oculto tras el polvo de nuestro plano galáctico, invisible. Su influencia se percibe únicamente en el movimiento de todo lo que lo rodea. Aún desconocemos su verdadera naturaleza, solo sabemos que existe, y que todo en nuestro entorno cósmico se desplaza inexorablemente hacia él sin que los objetos en movimiento sean conscientes de ello. Nos sentimos atraídos hacia ello como el agua desciende, no por la fuerza, sino por la forma de aquello en lo que nos encontramos. Quizás ese sea el mejor modelo para lo que hallamos. No una estructura esperando a que la descubramos. Una estructura que tiene la forma de aquello en lo que nos encontramos. Visible. Accesible. Finalmente comprensible. La estructura sigue creciendo. Lo comprobé al partir. Su ritmo de crecimiento ha aumentado desde nuestra llegada, lo cual creo que no es casualidad. Está creciendo hasta el punto en que será visible desde la Tierra sin necesidad de instrumentos. Desconozco cuándo ocurrirá. Desconozco qué sucederá cuando eso ocurra. Sé que ha sido paciente desde mucho antes de que existiéramos. Y esa paciencia no pertenece a algo sin propósito. Todo lo que está por venir, finalmente llega. Antes pensaba que mi trabajo consistía en encontrar lo que estaba mal,
Ahora entiendo que lo que estaba mal siempre fue solo una señal. Aquello que atrae sin ser visto. Aquello que estaba ahí antes de que tuviéramos los instrumentos para medirlo, moldeando el rumbo de todo a su alrededor, esperando a que construyéramos algo lo suficientemente sensible como para percibir su atracción. Nos dimos cuenta de que sabía que veníamos desde antes de que supiéramos que íbamos a ir a algún sitio. Hay una estrella a unos 1470 años luz de distancia en la constelación de Cygnus que ha estado atenuando su brillo durante más de 100 años luz y nadie puede explicar completamente por qué. En 1977 se detectó en Ohio una señal que duró 72 segundos, 30 veces más potente que cualquier otra registrada hasta entonces, y que nunca más se ha vuelto a oír. En 2017, un visitante interestelar atravesó nuestro sistema solar, acelerando sin que se observara ningún mecanismo, y transportando sustancias químicas originadas en una región del espacio profundo que nadie había visitado hasta ese momento. Su nombre, en hawaiano, hace referencia a un mensajero que llega primero desde lejos. Quizás todo sea coincidencia. Quizás el universo sea simplemente extraño en aspectos que no tienen nada que ver con nosotros. O quizás hayamos estado viviendo dentro de una historia durante mucho tiempo sin darnos cuenta. Quizás las señales hayan estado llegando desde antes de que tuviéramos los instrumentos para reconocerlas como tales. Y el misterio de cada uno no reside en su inexplicabilidad, sino en que aún no hemos logrado reunirlos para dar forma a la explicación que ofrecen en conjunto. La tripulación del Meridian está de vuelta en casa. Los 6 están vivos y sanos, y han cambiado de maneras que se reflejan en su forma de guardar silencio y en su mirada al cielo. Ninguno ha dicho públicamente que les reveló la estructura. No porque estuviera prohibido. Porque lo que uno recibe cuando algo que ha estado esperando por más tiempo del que existe su civilización, finalmente le entrega lo que llegó a contener no es algo que se pueda traducir fácilmente en una rueda de prensa. A Bailey le preguntaron una vez en una conferencia científica 6 meses después del regreso si la estructura era peligrosa. Lo pensó un momento. Ahora tiene esa cualidad de quien reflexiona antes de hablar. Como si verificara algo que antes no consultaba. Dijo que la estructura no era peligrosa. Dijo que un espejo no es peligroso. Dijo que lo que uno ve en un espejo a veces sí lo es. Dijo que la estructura era un espejo. Dijo que siempre lo había sido. Dijo que había adquirido la forma de la pregunta a la que todo ser vivo llega tarde o temprano si vive lo suficiente. Si siente curiosidad y si desarrolla las herramientas necesarias para observar el exterior con verdadera intención. Una mujer del público preguntó cuál era la pregunta. La miró un instante. Recorrió la sala con la mirada. Luego, con la voz precisa y tranquila de siempre, que ahora transmitía una emoción diferente, dijo, la pregunta es si hay alguien ahí. Tomó sus notas. La respuesta, dijo, es sí. Abandonó el escenario. El público permaneció en silencio, un silencio que se prolongó mucho más de lo habitual en las conferencias científicas. No porque no tuvieran preguntas, sino porque en ese momento comprendieron que la pregunta que se habían hecho durante toda su vida ya tenía respuesta, y que apenas ahora empezaban a entender su significado. Afuera era de noche. Las estrellas hacían lo que siempre hacen, brillar, esperar y mantener a distancia lo que siempre han mantenido. Algunas de ellas se están atenuando. Una de ellas siempre lo ha estado.